Hola queridos estudiantes de la materia de Economía Política 1. El día de hoy vamos a ver un tema importante para entender cómo funciona el sistema capitalista. Recuerden que estamos viendo la economía política marxista-leninista, que es un punto de vista derivado de los estudios de Marx y de Engels sobre el funcionamiento del sistema capitalista, como una crítica para posteriormente generar un modo de producción o un sistema económico donde no existan clases sociales, donde no exista explotación del hombre por el hombre y donde la riqueza se reparta de manera colectiva e igualitaria. Bueno, vamos a ver el tema de la renta nacional. Es uno de los conceptos que manejó Marx en El Capital. Nikitin lo explica obviamente de manera mucho más sencilla, más digerida para ustedes. Y vamos a analizar qué es exactamente. Seguramente alguna vez han escuchado este concepto, incluso en la economía burguesa se utiliza. Entonces vamos a ver qué es. Dice, la renta nacional se deriva del producto social global, producidos en un año. En pocas palabras, es la riqueza que se genera en un país en un año, en este caso en un momento de tiempo determinado, y que esta riqueza pues estamos hablando a nivel nacional. No es una riqueza de un sector industrial, no es la riqueza de un estado, de una ciudad. Estamos hablando de la riqueza nacional. Por eso se llama Producto Social Global. Una parte del Producto Social Global, la del capital constante, se usa para reponer los medios de producción invertidos en la producción. Es decir, la maquinaria, las instalaciones que sirven para producir mercancías, las herramientas, todas las tecnologías, todos los medios, incluso las materias primas que se utilizan para poder nosotros producir mercancías. Incluso el pago de la fuerza de trabajo, es decir, el pago de la mano de obra, también entra dentro del concepto del capital constante. Recuerden que el capital constante está ahí, digámoslo así, de manera estática, y representa lo que cuesta invertir en el mantenimiento de las máquinas, en la innovación dentro de la fábrica, en el pago de fuerza de trabajo, es decir, de salarios de los obreros, y también en la compra de insumos o de materias primas para producir mercancías. Dice aquí Nikitin la parte del producto social global que conforma el capital variable, que el capital variable es lo que conforma la plusvalía, es decir, aquel plus trabajo que generan los obreros en ese trabajo adicional que llevan a cabo dentro de las fábricas, genera un nuevo valor llamado renta nacional. En eso consiste la renta nacional, de acuerdo a lo que nos dice Nikitin. Entonces, pues ya más o menos tenemos una idea de lo que es, ¿no? A ver, permítanme, se regresó un poquito aquí. Vámonos más adelante. Recuerden que estas diapositivas pues están en un solo archivo. Bueno, la renta nacional y su creación ya nos llevó más adelante. A ver. Dice la renta nacional y su creación. Los obreros, los campesinos, artesanos y los intelectuales son los que crean la renta nacional. Son ellos los que generan esta riqueza global, esta riqueza a nivel nacional. Es decir, solo los trabajadores ocupados en el sector de la producción material generan la renta nacional. Los sectores de la industria, la agricultura, la construcción, el transporte son los responsables de la creación de este concepto llamado renta nacional, que también podríamos llamarle riqueza nacional. O lo que también podrían algunos llamarle Producto Interno Bruto, ¿no? Que es parte de lo que se produce en una nación en un tiempo determinado. En este caso, pues podría ser anualmente. Entonces, ¿qué pasa con los trabajadores y con los capitalistas del sector comercial, del sector bancario, del sector servicios? De acuerdo con Marx, estos trabajadores y estos capitalistas pues no son parte de la renta nacional en cuanto no participan directamente en su producción, pero sí se benefician de esta renta nacional y de alguna manera indirecta también inciden en que esta renta nacional pues tenga un uso en el consumo, incluso también en la acumulación de mayor capital. Entonces, aunque ellos no participan directamente en su producción, pero sí participan de alguna manera en la dinámica del consumo de la renta nacional
y de la acumulación de capital dentro del sector servicios y del sector comercial. En el momento en que un capitalista hace uso del sector, haciendo uso de la renta nacional que le toca a él como capitalista en ese sector servicios, sector financiero. Entonces el sector financiero se beneficia de esa renta nacional. Lo mismo sucede cuando un particular, incluso puede ser un obrero, un trabajador, un profesionista, pues en ese momento la escuela particular se ve beneficiada de esa renta nacional, aunque de manera directa no haya participado en la producción de esta. Luego vamos a ver los factores que incrementan la renta nacional en un país. El primer factor es el incremento de los trabajadores que forman parte de la producción material, es decir, conforme va aumentando el número de trabajadores en los sectores primarios y en el sector secundario, que es la agricultura y la industria, pues en estos sectores seguramente eso va a propiciar el incremento de la renta nacional porque está aumentando la fuerza de trabajo dentro de este sector de producción material. El segundo factor es el incremento del nivel de productividad de su trabajo, de estos trabajadores en el sector de la producción material. Es decir, cuando aumenta la productividad, pues también aumenta lo que es la renta nacional. Si lo vemos en conceptos más familiares hoy en día, si hay empleo dentro del sector de producción material, industria, del campo, de la metalurgia, como habíamos visto hace un momento, de la construcción, del transporte y demás, pues lo que va a suceder es que va a aumentar el Producto Interno Bruto. Y si aumenta el Producto Interno Bruto, pues va a haber mayor desarrollo. Y esto se va a deber a que la productividad también aumentó, es decir, está aumentando digamos, el desempeño de la economía de un país. Principalmente lo que tiene que ver con el sector de producción material. El tercer factor es la disminución del número de trabajadores del sector servicios comercial y burocrático. Es decir, que no sea más grande nuestra burocracia, como en México, que tenemos una burocracia muy gorda, ¿no? Muchos soldados muy bien pagados, mucha policía, que bueno, como dice Marx, son parte de los aparatos represores que le convienen al Estado burgués para mantener el control social. Luego tenemos el sector comercial, que no vaya haciendo que haya más hospitales y escuelas particulares que fábricas, no sé, de producción, no sé, ¿qué se les ocurre? Automotriz, vamos a suponer, ¿no? O que haya más actores y actrices que obreros en una fábrica, ¿no? Eso sí sería catastrófico. Entonces, por eso, para que aumente la renta nacional, necesitan haber más trabajadores del sector de la producción material y menos trabajadores del sector servicios comercial y burocrático, incluyo el sector financiero, ¿no? Entonces, ahí está la clave del incremento de la renta nacional. Ahora, ¿cómo se distribuye la renta nacional? La distribución de la renta nacional beneficia a las clases explotadoras y no a los trabajadores. Existe una distribución primaria y una distribución secundaria de la renta nacional. En la distribución primaria, vamos a hacer un poquito esto para acá, perdón. En la distribución, la renta nacional se reparte entre los capitalistas y los obreros. Habría miles de millones de dólares el salario. Si nosotros, pues, la parte que nos toca de la renta nacional, les toca mayoría, yo creo que un 70-80% de la renta nacional, pues se distribuye entre muy pocas manos, hay un millonario. ¿Y qué creen? No llegan ni al medio millón, como digamos, como riqueza acumulada. Entonces son menos de 500,000 pesos. ¿Se imaginan? Millonarios nada más hay esa. Entonces todos estos miles de millonarios se distribuyen esa riqueza nacional, la renta nacional, se la quedan, mientras que entonces somos millones de seres humanos que estamos dentro del proletariado. Entonces se imaginan, y a nosotros nos toca una parte muy pequeña de esa renta nacional. Entonces, la distribución secundaria de la renta nacional se da entre los capitalistas y trabajadores del sector servicios y comercial. Los dueños de escuelas particulares y hospitales privados, por ejemplo, le pagan un salario a sus empleados, le dan mantenimiento a sus instalaciones, y hace rato, ¿no? Entonces, un capitalista puede ser que invierta en un banco, meta su dinero ahí, pues ya el banco se está viendo beneficiado de la renta nacional, aunque directamente no haya participado de su producción. Lo hacen a costa de la renta nacional a través del cobro por los servicios que ofrecen los de este sector. Finalmente vamos a ver el empleo de la renta nacional en los países capitalistas. ¿Cómo se emplea esta renta nacional?
La renta nacional se usa con fines de consumo, como ya lo habíamos dicho, y de acumulación de capital. Su empleo tiene un carácter clasista, ya que la burguesía hace un mayor uso de ella. Los trabajadores que hacen uso de la renta nacional para el consumo no tienen lo suficiente para una vida digna. Los capitalistas usan gran parte de la renta nacional y la usan para el consumo de artículos de lujo y el pago de la servidumbre y para la acumulación de más capital. Pues aquellos que hayan visto las telenovelas de Televisa, pues se van a dar cuenta de esto. Digo, de alguna manera sí refleja la realidad, porque la mayoría de las familias que salen en estas telenovelas son millonarias. ¿Y qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué comportamiento se refleja en estas telenovelas? Pues que los ricos se dedican a comprar cosas lujosas, a despilfarrar el dinero, de irse de vacaciones por todo el mundo y a pagar ese dinero, con ese dinero la servidumbre. Acuérdense que en estas novelas hasta la servidumbre de repente del príncipe azul y salen de la pobreza, según este concepto engañoso de las televisoras, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues también aquí hay injusticia social en el empleo de la renta nacional. El proletariado apenas le alcanza para sobrevivir, mientras que lo que le toca de renta nacional a los capitalistas lo emplean para frivolidades, para lujos y para el pago de la servidumbre. Entonces, pues este concepto de la renta nacional pues también nos refleja la injusticia del sistema capitalista, la explotación del hombre por el hombre, y es lo que quiere expresar Marx en su gran obra El Capital. Bien, pues espero que haya quedado claro este tema. Si no es así, nos vemos en la plataforma. Nos vemos la siguiente semana. Gracias.